Esto es una crisis histórica estructural. ¿Y cuál tú dirías que es la causa primordial de esta crisis? Sí. Es muy similar a lo que ocurre en otros países. Nosotros tenemos una economía subordinada, dependiente. Hay un economista egipcio que se llama Samir Amin, que él habla de la diferencia entre acumulación autocéntrica y acumulación extrovertida. Entonces, el punto es que él dice que hay ciertos países que han logrado que su economía, que el motor de su economía sean sus propias empresas, o sea, que son economías que no dependen excesivamente de afuera. Obviamente el mundo está integrado y todos los países dependen en algún grado unos de los otros. Sin embargo, hay otros países que él dice que tienen un proceso de acumulación extrovertida en donde ya dependen demasiado, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Y no es por casualidad, esos países son, ¿verdad?, coinciden con la lista de países que han sido colonizados, saqueados, o sea que estamos hablando de que no es que sea culpa nuestra que nuestras economías son dependientes, ha sido un proceso histórico de saqueo de parte de los países ricos hacia los países pobres. Y ese proceso histórico de colonización y de saqueo de los ricos a los pobres dejó a los países pobres con una estructura económica deficiente o desequilibrada, podríamos decir. Entonces, el reto es lograr una estructura económica más autocéntrica, ¿verdad? Que el motor del desarrollo podamos identificarlo como nuestro propio capital, nuestra propia empresa, y lograr un equilibrio, ¿verdad?, más saludable en nuestra economía. Así que en gran medida nuestros retos son bien parecidos a los de los demás países pobres del mundo, y es cómo luchar en contra de esa herencia de esos siglos de saqueo que son esta economía desequilibrada. Quisiera preguntarte sobre lo que son las leyes 20 y la ley 22, si tienes algún conocimiento, es lo de las tarifas y impuestos a las corporaciones foráneas, que aquí en Puerto Rico es una de las tasas contributivas más bajas del planeta. Y como resultado de eso, ¿qué tú piensas de que pongan estas prácticas en Puerto Rico? Sí, el gran problema es que en Puerto Rico se hacen las cosas de forma quizá caótica o sin formar parte de un plan mayor de desarrollo económico. En otros países se ha decidido cobrar o no cobrar impuestos, pero no es una decisión que se da al vacío, es parte de una estrategia de desarrollo. Entonces, no hay nada malo, ¿verdad?, con que lleguen empresas foráneas a un país en desarrollo como lo somos, ¿verdad?, en Puerto Rico, ya que muchas veces necesitamos precisamente una tecnología que aún no dominamos. Muchos países en desarrollo quieren atraer ese capital foráneo para que ocurran transferencias de tecnología, pero entonces toman decisiones concretas para que eso pase. Le dicen a la compañía, por ejemplo, yo no te voy a cobrar impuestos, pero yo quiero producir eso de aquí a 10, 15 años. Así que tienes que compartir conmigo esa tecnología de alguna forma, ya sea integrando ingenieros nacionales a la empresa, ya sea que esa empresa foránea compre ciertos servicios o ciertos materiales a empresas locales. Pero es buscar cómo integrar esa empresa foránea a la economía local y que no simplemente llegue, crea 2 o 3 empleos y se lleva las ganancias. Entonces, decidir si cobrarle o no impuestos tiene que darse en el marco de una estrategia mayor de desarrollo en donde vamos a determinar qué es lo que estamos buscando con estas empresas, si lo que queremos es cierta transferencia de tecnología, en qué sector, cómo nos queremos eslabonar con ellas, ¿verdad? Lo que llaman, ¿verdad?, estas cadenas de valor, ¿verdad? Estamos hablando de la mayoría de los productos que tenemos no se producen en un solo país, se producen en muchísimos países. Entonces, cómo nosotros nos insertamos en ese ciclo, ¿verdad?, de productos. Entonces, en base a eso, a una estrategia concreta de desarrollo, pues decidimos si cobrarle o no cobrarle o condicionado a qué. Yo de entrada tiendo a favorecer que si una empresa foránea que no está creando empleo,
no tiene conexiones con la economía de Puerto Rico y no está contribuyendo en ningún tipo de traspaso o transferencia de tecnología, que pague impuestos, ¿no? Si está ayudando a la economía de Puerto Rico en alguno de esos modos, pues entonces quizás se puede reducir o eximir. Pero entonces, de nuevo, eso se tiene que articular en una estrategia coherente, no como se ha hecho ahora, que simplemente fue, pues no les cobramos para que lleguen. Y así es básicamente se puede reducir la estrategia, no les cobramos para que lleguen y creen empleo. Llegan, de nuevo, crean 2 o 3 empleos y se llevan las ganancias, no se integran a nuestra economía, no hay beneficios sobre nuestra economía, etc. Un desastre de ese cortoplacismo fue, acabo de leer, que una empresa para desmantelar barcos viejos que abrieron creo que en Rupert Rock, que hace un año se le dio $1 millón en incentivos, dijeron que iban a crear 600 empleos y ya despidieron a todo el mundo, y ahora uno de esos barcos que están desmantelando pues tuvo un derrame de aceite enorme. Definitivamente. Entonces yo tengo aquí escrito, leí 936, no sé. La 936 fue básicamente la estrategia de desarrollo nuestra a partir de los 70. El problema con la 936 conecta con lo que estábamos planteando, ¿verdad? Que se resumía, ¿verdad? Simplemente pues no le cobramos impuestos con la idea de que así van a venir y crearnos empleo. Las empresas que llegaron no necesariamente crearon mucho empleo y de nuevo no se conectaron a nuestra economía, así que simplemente se llevan todas las ganancias hacia afuera y queda muy poco, ¿verdad?, en nuestro país. Muchas personas le achacan la crisis a que se eliminaron la sección 936, ¿verdad?, en el Código de Renta Interna de Estados Unidos. Sin duda alguna eso pudo haber contribuido, pero si tú graficas nuestro crecimiento económico de los 50 para acá, tú ves que va poco a poco, ¿verdad?, ya desgastándose el modelo. Ya en los 70, ¿verdad?, antes de que se aprobara la 936, muchísimos economistas del país estaban planteando este modelo está desgastado, este modelo va ahora pica hacia abajo. Sin embargo, algunos economistas dicen pues llegaron como que algunas muletas para el sistema para que diera unos cuantos pasitos más y ahora por fin se cayó. Entonces quizás la sección 936 eliminarla fue una de las últimas rocas en el camino que nos hizo tropezarnos, pero no fue la causa de ese proceso. Así que definitivamente que esto viene desde antes y tiene que ver mucho, ¿verdad?, con la falta de un plan de desarrollo coherente, con la estructura, ¿verdad?, dependiente que ha asumido nuestra economía desde principios del siglo pasado, que no es simplemente, ¿verdad?, un problema, nuestra crisis no es un asunto simplemente de que nuestro gobierno fue ineficiente o de que nos eliminaron los 936, esto es una crisis histórica estructural, ¿verdad? ¿Qué es lo que lo hace difícil para el pequeño empresario para echar hacia adelante en Puerto Rico versus una corporación? Bueno, hay muchas razones. Hay un factor de entrada y es lo que llaman los economistas los beneficios de escala. O sea, que se le hace, mientras más grande, menores tus costos y pues eso te ayuda a competir. Ya de entrada las grandes empresas tienen, ¿verdad?, cierto poder en el mercado y logran crear barreras de entrada a nuevos empresarios más pequeños. En términos generales, además, tienen más poder político para cabildear, para que se hagan cosas a su favor en lugar de estos otros, ¿verdad?, pequeños empresarios que quizás no tienen tanto poder. O sea que ahora mismo el CEO de Walgreens pues probablemente tiene más pull con Ricky Rosselló de lo que podría tener, ¿verdad?, un pequeño empresario de una farmacia comunitaria. Y como economista, ¿tú piensas que cómo debería funcionar eso? ¿Debería ser como está ahora o debería ser al revés? Yo creo que no, definitivamente hace falta una reestructuración de la economía en el sentido de que necesitamos otros modelos empresariales. No solamente yo diría que hace falta fomentar capital local y no solamente hace falta fomentar capital, es decir, pequeñas y medianas empresas,
Además, hace falta nuevos modelos empresariales como las cooperativas, las empresas comunitarias, las empresas sociales. Este tipo de modelo empresarial yo creo que ya ha demostrado que tiene mejores resultados para la economía en general y que contribuye a tener empleos más estables, a reducir la desigualdad, a fomentar el desarrollo de comunidades pobres, el desarrollo económico y humano de desarrollo de comunidades más pobres. O sea que sí es importante y es uno de los pilares, ¿verdad?, de lo que debería ser nuestra nueva estrategia de desarrollo, ¿verdad?, fomentar el capital local puertorriqueño, pero yo diría que igual de importante es que asuma también una nueva estructura empresarial, posiblemente, ¿verdad?, más cercana a lo que es el cooperativismo. Y eso definitivamente que nos ayudaría a construir una nueva economía mucho menos propensa a volver a estar en una situación como esta.